Hoy tenemos con nosotros a Jonathan Benito. Tiene un currículum impresionante. Es profesor investigador de neurociencia de la Universidad Autónoma de Madrid, universidad en la que se doctoró con sobresaliente cum laude en el año 2007 y consiguió el premio extraordinario de doctorado. Ha compaginado esta labor con diferentes cargos académicos. Hoy lo tengo que leer porque es que su currículum es tan extenso que no daría cabida a contároslo de viva voz. Entre ellos, vicedecano y vicerrector adjunto de innovación. Como investigador, perdonadme, de neurociencia, ha publicado en las revistas internacionales de mayor impacto, entre ellas Nature, ¿cómo se pronuncia bien? Nature, pero Nature, seguro que me dicen que pero tampoco. bueno, Seguro que me dicen que tampoco. si lo buscas, Nature, pon Nature, Nature, Nature. entre ellas. Y bueno, se dio a conocer con un gran éxito que quizás a lo mejor hayas leído, que es Gestiona tu tiempo, disfruta de la vida. Y si no, ya estás perdiendo tiempo. Bueno, enhorabuena y muchísimas gracias por estar un ratito con Gracias a ti, nosotros. Marte, gracias por esta presentación. Bueno, no, presentación la que tú tienes. O sea, tenemos un libro que se llama Redefine lo imposible. Y dices, ¿pero qué es esto? Y como la palabra neurocientífico puede ser que digas, ¿de qué estamos hablando? Pues es todo bastante más fácil de lo que es. Lo que pasa que evidentemente vas a tener que vaciar tu vaso, olvidarte de todas las cosas que has aprendido hasta ahora y que te enseñaron en el colegio, porque no tiene nada que ver. Es como si a día de hoy la neurociencia nos dijeran que 2 y 2 son 5. Pues sí, es algo así, efectivamente, Marta. O sea, yo creo que el vuelco que ha dado la neurociencia en los últimos, vamos a decir, 20 años, pero los últimos 10, ha sido espectacular. Y los primeros sorprendidos somos nosotros, los que nos hemos dedicado y nos dedicamos a la neurociencia. Bueno, ¿en qué momento te da por escribir realmente este libro? En el momento que mi agente, mi agente literario, Pablo Álvarez, que le mando un abrazo muy grande, vio una charla mía en YouTube que se llamaba también Redefine Imposible, que lo di en el maratón de coaching de Las Rozas, y a partir de ahí me dijo, pero ¿por qué eso no lo escribes como libro? Y digo, es que no sé, yo no lo veo. Dice, pues yo sí lo veo, escribe el libro y bueno, pues aquí estamos. Y gracias a Planeta que lo acogió, que me dio esta oportunidad y aquí estamos, Marta. Bueno, es que, no sé, os decía que eras como contar que 2 y 2 son 5 o como cuestionar la teoría de la relatividad, que casi del que hablas también, del que Hablo también de hablas. Albert Einstein, sí, pero no cuestionándole, sino al revés. Es un genio. Es que pones patas arriba realmente. A ver, la neurociencia, para que lo vayamos entendiendo un poquito, nos lo va a contar ahora Jonathan Benito lo que es, casi viene a poner patas arriba lo que nos enseñaron realmente y por lo que nos examinaron y eso que nos costó tanto aprender, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, fíjate, desde el inicio, simplemente con el tema de la neurogénesis, o sea, yo cuando estaba en la carrera y nos hablaron del cerebro, nos dijeron, las neuronas no se regeneran. Y eso era algo casi dogmático, ¿no? Las neuronas no se regeneran. Bueno, pues las neuronas, pues a lo mejor sí que se regeneran, oye. Y hubo un debate feroz entre la neurociencia y he de decir que una neurocientífica española, de la cual creo que tenemos que estar muy orgullosos, María Llorens, pues de una forma súper elegante zanjó este debate para siempre, ¿no? Y bueno, lo que vio es que en cerebros post-mortem, incluso de gente octogenaria, que se producía una incorporación brutal de nuevas neuronas. Y eso fue una sorpresa terrible. Es decir, una persona, creo que de 87 años fue la persona más mayor que estudiaron, pues que se incorporaban nuevas neuronas en el cerebro. Entonces eso fue un shock. Y luego además, Marta, bueno, yo si me dejas, yo sigo, ¿eh? Tú sigue. Luego además, lo más interesante de todo esto es, bueno, se incorporan nuevas neuronas y ¿qué hacen? Bueno, se incorporan en una estructura, que se sepa, en una estructura muy, muy concreta, que se llama el hipocampo, y ese hipocampo también nos ha dado muchísimas sorpresas en la neurociencia, porque al principio, pues era una estructura que estaba muy asociada al aprendizaje y a la memoria, lo cual ya es importante de por sí, pero es que después se ha relacionado con felicidad y con bienestar emocional. Es decir, hoy en día se sabe que las depresiones se causan por muerte neuronal en el hipocampo. Es decir, una persona que tenga una depresión mayor tiene un hipocampo mucho más delgado. Entonces, si tú eres capaz, de la manera que sea, de revertir ese proceso, pues estás curando la depresión por un lado, que es lo que hacen los antidepresivos clásicos, los antidepresivos que son bueno, recaptadores bueno, un inhibidor de un recaptador de serotonina, para que nos entienda la gente que está más metida en este mundo, sobre todo psiquiatras y psicólogos. Se pensaba que ese chute de serotonina era lo que producía el curarte de la depresión, y lo que se ha visto es que ese chute de serotonina lo que hace es potenciar la neurogénesis. No sé si me estoy explicando, Marta. Básicamente, neurogénesis igual a bienestar emocional, mayor capacidad cognitiva, mayor memoria de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, resumiendo, lo que os estamos diciendo es que si tú creías que tus neuronas, como cuando aprendimos, se iban muriendo conforme pasan los años, si al contrario te cuidas y las trabajas, pues resulta que las puedes ir regenerando aunque tengas 60 y 80 Y años. 87 y 90, y probablemente porque María Llorens no obtuvo cada vez de gente más mayor.
Efectivamente, Marta. Bueno, esto es algo realmente muy importante, pero fíjate tú, a lo mejor ahora me tienes que corregir, pero claro, vosotros vais como un paso hacia adelante en referencia, claro, todo esto que nos estáis contando, que choca un poco con lo que realmente nos dicen cuando vamos al médico. Es decir, vosotros estáis hablando de un avance en cuanto a poder curar muchísimas depresiones, enfermedades, osteoporosis, todo tipo pues de Ujú. patologías o lo que sea. Sí. Y parece que cuando vas realmente al médico como que todavía les falta entrar en este libro. Fíjate, Marta, bueno, lo primero que quiero decir a todos los lectores y a todos los que nos estén viendo es que, por supuesto, o sea, que no saquen una conclusión de este libro de que no hay que ir al médico, no hay que ir al psicólogo, no. Ellos son los Efectivamente. grandes profesionales y cuando una persona tiene depresión, no estoy diciendo que tiene que correr, etcétera, no. O sea, bueno, sí también lo digo que tiene que correr, pero tiene que ir a un especialista, ¿vale? Psicólogo, psiquiatra, la conjunción de ambos, etcétera. Pero lo que sí que es importante en este sentido, que el gran neurocientífico Eric Kandel ya nos decía, que un hábito, o sea, una de las mayores sorpresas de la neurociencia es que se ha descubierto cómo un hábito produce una modificación en el cerebro igual que lo hace un fármaco. Es decir, que esto es súper interesante. Se ha visto que, por ejemplo, el ejercicio, lo cuento en el libro, en determinadas cantidades de ejercicio de manera concreta, producen el mismo efecto que un antidepresivo. ¿Quiere decir que alguien que necesite un antidepresivo diga, no, yo como lo he leído en Redefine Imposible, voy a correr y no tomo el antidepresivo? No. Yo lo que estoy diciendo es que vayas al médico y que valores, pero que además hagas deporte, porque el deporte, entre otras cosas, hay otros hábitos que también vemos en el libro, que son muy interesantes en este sentido, te van a ayudar a fortalecer esa neurogénesis y te van a ayudar a salir de ahí. Y dicho todo esto, Marta, lo más importante, la gente que en principio no tenemos ningún trastorno diagnosticado, ¿vale? Pues que esta serie de hábitos lo que te van a impedir o van a alejarte es de caer en esos estados oscuros, por así decirlo. Bueno, centrándonos en esto, vamos a ir dando un pasito más para que vayáis. Evidentemente, el día a día nos hace que tengamos pues mucho estrés, agobio, creencias limitantes que nos hacen tener presente que creemos que no somos capaces de hacer muchas cosas. Con esto de la neurogénesis y con la neurociencia y lo que viene a contar Jonathan es que realmente podemos ir transformando esos comportamientos y esos hábitos negativos en positivos para que nuestra vida sea mucho más amplia y feliz, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, hay una serie de hábitos, creo que son 9 planos los que dibujo en el libro. Podríamos hablar de más, pero hay que cortar en algún momento. Pues que son relativamente fáciles de llevar. Es decir, o sea, pues algunos tienen que ver con la dieta. Por ejemplo, dejar de comer antes de que uno se sacie, que bueno, que es algo que en la cultura oriental, por ejemplo, que tiene una sabiduría, una intuición brutal, ya el propio Confucio era uno de los defensores de esta teoría. O el hacer deporte, o el contacto social, o el contacto con la naturaleza. Por ejemplo, esto sí que es una sorpresa muy grande. Yo me acuerdo que cuando hice el postdoc en Suecia, estaba con un compañero de laboratorio dando una vuelta por el bosque y me dijo, porque a mí todo el mundo me llama Johnny, dice, Johnny, ¿sabes que ahora mismo, bueno, en inglés, ¿no? Que ahora mismo estamos aumentando nuestras neuronas. Y yo le miré, digo, Magnus está loco. Me dice, no, no, de verdad que ha salido un paper donde... Y a partir de ahí nos pusimos a mirar efectivamente el contacto con la naturaleza, 2 horas de contacto con la naturaleza a la semana, modifican la neurogénesis y potencian la neurogénesis. Que los orientales también lo conocían y lo es el baño de bosque. De hecho, en Japón hay parques financiados con este propósito. Bueno, pero es que a mí lo que me parece más increíble es esto, que efectivamente tiene además un nombre japonés y que Sí, sí, pagamos sí, por ello. O sea, cuando tú vas al campo y lo que te llevaban antes tus totalmente. padres, ahora resulta que pagamos por ello para volvernos más conscientes de que nos viene bien la naturaleza. Efectivamente, sí, la verdad es que los seres humanos hacemos cosas rarísimas a veces, y esta es una de ellas. Pero es verdad, es que un paseo por la naturaleza es una cosa increíble, pero por cuestiones que se desconocen y otras que sí que se conocen. Por ejemplo, el respirar aceites esenciales aumenta la neurogénesis. O sea, es decir, aceites esenciales de árboles, ¿no? Quiero decir, que es una cosa increíble. Y luego, pues, a lo mejor otras cosas que no sabemos, vete tú a saber, ¿no? El disfrutar de lo que son las formas geométricas de la naturaleza, o vete tú a saber qué, pero que también el cerebro lo interpreta como que es algo saludable y lo premia. Es más, lo cuento en el libro, o sea, personas que se dan un paseo por ciudad y otras que se dan un paseo por naturaleza, las que se dan el paseo por naturaleza, un paseo de 50 minutos, aumenta en su memoria de trabajo, reduce la ansiedad, etcétera, más que los que se han paseado por ciudad. Me encanta cómo está el libro estructurado porque está de una forma fácil para poder ir dando esos pequeños Gracias. pasitos y cómo podemos ir avanzando en este autodescubrimiento cerebral y personal, porque al final
son dos cosas Sí, sí, también. sí, fíjate, Marta, o sea, yo lo he planteado como, pues, como una especie de mapa, o sea, es decir, cuando alguien se encuentre totalmente perdido, que inicie el libro, que primero, qué objetivos tenemos en la vida, entonces hablo de la rueda de la vida, de cómo estamos ahora mismo, dónde queremos ir y cómo llegar a ese sitio, ¿no? Con objetivos claros, cuantificables y medibles, la actitud, la determinación. Y la actitud, Marta, si me permites un momentito, porque yo creo que se ha banalizado mucho la actitud mental positiva y el happy day y todo, bueno, felices. Y no es eso, no es eso. O sea, sí es que, o sea, actitud mental, siempre va a ser un defensor a ultranza de la actitud mental positiva, porque el efecto placebo, el efecto Pygmalion y una serie de neurotransmisores químicos que describo en el libro tienen un efecto muy potente. Pero fíjate, yo lo que les diría a las personas que nos están escuchando y nos están viendo es, pensad ahora mismo en la persona de mayor éxito que consideréis vosotros, es decir, cada uno que entienda el éxito como quiera, y adoptar a partir de este momento la actitud que tendríais si ya fueseis esa persona. O sea, simplemente con ese cambio de actitud, Marta, se producen unos cambios espectaculares. Bueno, me alegro mucho que también que nos digas esto, porque claro, parece que todo tiene que ser que tan happy, que tenemos que ir la vida happy y que de repente vemos que gente que ha logrado mucho, pero que realmente ha pasado también mucho. Sí, de hecho, yo una de las cosas que quería dejar claro en el libro es que, por ejemplo, mira, antes has leído el currículum, ¿no? Pues cualquiera que vea ese currículum, a lo mejor piensa, porque el cerebro es así, pues mira, esta persona que bien la ha ido, yo soy un desgraciado, que yo he tenido muy mala suerte. Pues no, he querido, al final del libro también cuento mis desgracias, ¿no? Mis miserias, mis miedos y mis fracasos. Mis fracasos que para mí, por ejemplo, yo quise ser ciclista profesional, ha sido un anhelo que luché con todas mis ganas y no lo conseguí. Y hoy en día lo considero mi fracaso favorito. Porque, como le decía un amigo mío hace poco, si yo hoy en día, si hubiese sido ciclista profesional, hoy en día, voy a cumplir 45 años el sábado, no podría estar disfrutando de mi pasión. Y ahora mismo, pues tengo una pasión que es la neurociencia, de la que espero disfrutar pues hasta que me vaya de aquí. Bueno, hablas exactamente pues del efecto placebo, del efecto Pigmalión. Cuéntanos un poco también, pues eso, qué es el efecto placebo y qué es el efecto Pigmalión, porque parece que estamos toda la vida viendo, retrotrayéndonos a palabras griegas que decimos el efecto no sé cuántos, el no sé qué, y nos perdemos un poquito. No me extraña que os perdáis, Marta, nos perdemos también nosotros. Bueno, el efecto placebo, que efectivamente vienen todo de voces griegas, que quiere decir es el futuro de complacer, te complaceré. Los médicos, desde los principios de la medicina, se dieron cuenta que cuando no tenían un remedio concreto para un enfermo, y además ya sabes que hay enfermos que son muy pesados y que van reiteradamente a consulta, pues que si les daban una pastilla inocua, vamos, de hecho se solía dar pastillas de azúcar a la persona diciéndole que le iba a curar sus males, pues que esas personas mejoraban. Entonces, joder, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Hasta que ya se empezó a estudiar de una forma mucho más sistemática y se vio que efectivamente que es un efecto fisiológico puro y duro, que cuando tú crees que una sustancia, un remedio o lo que sea te va a hacer bien, pues se desencadenan una serie de señalizaciones químicas dentro del cerebro, que las explico, bueno, de una forma sencilla, pero más o menos detallada en el libro, que lo que hacen es modificar los circuitos cerebrales de tal manera que realmente te curan. O sea, se ponen pues, todos los opioides endógenos, los endocannabinoides, que básicamente es una artillería que desconocemos muchísimo de cómo funciona. O sea, yo siempre digo que es el sistema neuroquímico mucho más complejo y peor entendido, pero que tienen remedio para prácticamente todo. O sea, de presión arterial, o sea, presión arterial alta la bajan, enfermedades cardiovasculares, incluso cáncer, aunque esto con mucha cautela, hasta esquizofrenia, en fin, cosas alucinantes. Sigo, y el efecto Oye, el Pigmalión, si efecto quieres. Pues Pigmalión mira, y ya lo resumimos, el sí. efecto Pigmalión, ¿no? Que lo llaman así por el rey de Chipre, que bueno, no encontraba una mujer perfecta para él y decidió esculpirla. Dijo, ala, tomar por saco yo, la esculpió. Y entonces, que se llamó Galatea, y entonces, bueno, estaba Afrodita por allí viendo que estaba el pobre hombre enamorado de su escultura y decidió dar la vida, ¿no? Entonces, bueno, el efecto Pigmalión básicamente lo que viene siendo es que las creencias que nosotros tenemos sobre los demás y las que proyectamos determinan la consecución o no de sus logros. Y dicho de una manera muy rápida, yo creo que lo que mejor ilustra es el experimento que hicieron en la Universidad de Harvard en 1965, un experimento, por cierto, Marta, que hoy en día sería una aberración brutal. O sea, que hoy en día éticamente no pasa ningún comité de ética. Pero bueno, lo que hicieron Rosenthal y Jacobson fue una cosa increíble, ¿no? Llegaron a una escuela de primaria que tenía, si no mal recuerdo, 11 aulas
les hicieron un test de cociente, un cociente intelectual, y entonces lo que hicieron fue manipular los resultados a un 20% de forma completamente aleatoria. Les dijeron a ellos y a sus profesores, pero sobre todo a sus profesores, que se encontraban ante gente de grandes capacidades, que eran gente especial, por así decirlo, superdotados. Y el resto les dieron el resultado real. Y claro, lo que ocurrió es una cosa alucinante, y es que ese 20% de chavales que los habían estado tratando como superdotados, con altas capacidades, etcétera, al año, cuando los investigadores volvieron, les hicieron otro test de cociente intelectual, vieron que lo habían incrementado, habían mejorado sus habilidades, su cognición, etcétera, etcétera. Y luego hay estudios que un poco menos claros, pero bueno, de gente que siguió esos grupos y les fue mejor en la vida, tuvieron mejores puestos de trabajo, mejores retribuciones, etcétera. O sea, básicamente, simplemente porque les trataron, porque ellos, los profesores se pensaban que estaban ante un grupo especial y les trataron de una forma especial, los chavales rindieron muchísimo más. Bueno, cómo me encantaría que tomaran nota realmente, pues, lo que es las partes que les toca esto. Porque yo siempre he Totalmente. pensado que no había que desechar a ningún chaval porque Totalmente. les desechamos si creemos que no valen y luego resulta que a lo mejor es que hay que tratarles de otra manera y verlo de otra manera. Totalmente, porque claro, el efecto contrario al Pigmalión, que es el golem, que básicamente si tú quieres que fracase una persona, es muy fácil. O sea, bueno, si tú quieres que un niño sea y perdóname la expresión, un desgraciado, un niño o una niña toda su vida, simplemente trátale mal, dile que no puede hacer esto, dile no, que es torpe, etcétera, etcétera, y esa persona va a tener grandes dificultades para progresar y prosperar en la vida. Es así de determinante y de triste. Bueno, hasta ahora hemos ido viendo la parte bonita, aunque ahora hemos hablado del golem y ya nos hemos Sí, metido en eso ya ese es un poquito terreno, más. pues te voy a poner ahora unas preguntas un poco difíciles, porque claro, todo parece muy bonito y luego tenemos nuestras Vienen los complicaciones. palos. A ver. Exactamente. Vamos a ver, hablas, por ejemplo, de cómo grandes artistas, pues, o sea, dos partes. Una, cómo han tenido unos cuantos fracasos para que luego, evidentemente, llegara El éxito, al sí, éxito. sí. Y por otro lado, pues por ejemplo, pues cómo ha habido gente que era fantástica, como Van Gogh, Ujú. y que de repente pues acabó muriendo en la miseria. Entonces, ¿qué pasa si yo me encuentro con esa situación conmigo misma? Porque claro, dices, claro, a lo mejor yo soy muy bueno y resulta que me acabo muriendo sin que nadie me tenga en cuenta. Claro, fíjate, Marta, por ejemplo, empezando por lo último, ¿no? Por Van Gogh. O sea, ¿por qué hablo de Van Gogh? Hablo de Van Gogh porque creo que muchas veces nos dejamos influenciar por las opiniones de gente que no sabe de lo que está hablando. O sea, la gente juzgamos, me incluyo también, el primero, a veces juzgamos muy libremente las actuaciones de los demás, ¿no? Pues mira, qué malo tal. Entonces Van Gogh precisamente cuando empezó a pintar, que empezó a pintar muy tarde, unos 10 años antes de morir, se murió con 30 y tantos años, muy, muy joven, pues el primer cuadro que hizo, que si no mal recuerdo se llamaba Los comedores de patatas, tuvo una crítica horrible, pero horrible, horrible, que por lo visto le marcó muchísimo más a Van Gogh. Y Van Gogh, que hoy en día cualquiera de sus cuadros que está valorado más o menos unos 100 millones de dólares, murió en la miseria. De hecho, creo que lo cuento en el libro, que escribió una carta a su hermano, no sé si era en verano, y que le decía que desde mayo no había comido caliente. O sea, murió en la miseria. ¿Era malo Van Gogh? Bueno, pues la historia ha dicho que no. O sea, es decir, Van Gogh ha sido es un genio, es uno de los pintores universales mejor reconocidos, pero simplemente no fue correctamente valorado. Y la otra no, me he perdido, Bueno, Marta. realmente hoy veníamos a hablar de que hay otros, pues que como por ejemplo, pues puede ser Einstein o Bueno, Thomas Edison, pues al final tuvieron que totalmente. hacer una bombilla y tuvo que errar 999 veces. Totalmente, totalmente. Fíjate, por hablar de Einstein, que es bueno, que le tengo como más estudiado, por así decirlo, más que Edison. Einstein, que para mí es uno de los intelectos más sublimes que ha pasado por la faz de la Tierra, bueno, para mí y por muchos científicos y por muchos historiadores de la ciencia. Joder, es que es una persona que le costó trabajo encontrar, o sea, bueno, que es que no encontraba un puesto en la universidad, no encontraba un puesto en secundaria, le tenían ahí en una oficina de patentes que tampoco le dejaban progresar, y mientras estaba en esa situación escribió los 5 artículos más determinantes de la historia de la ciencia. O sea, puso patas arriba la física de aquel momento. Bueno, ¿y qué os voy a contar de Einstein? Y es más, y perdona Marta, cuando le dan el premio Nobel, no le dan el premio Nobel por la teoría de la relatividad, que no la entendió nadie, sino por el efecto fotoeléctrico. O sea, la teoría de la relatividad, que es el logro intelectual más elevado que ha hecho un ser humano a nivel individual, no le dieron un premio Nobel porque no lo entendieron. O sea, que no nos dejemos llevar por las opiniones de los demás. Y luego hablas también, pues que bueno, que a veces que nos evitemos, que nos podemos evitar pues esa gente tóxica. Claro, pero ¿y si yo estoy en mi casa y la gente tóxica
¿para qué vamos a negarnos? Es la de la familia. ¿Cómo llevamos eso? ¿Cómo lo sobrellevamos? Claro, es complicado. Yo siempre digo, si tienes posibilidad de quitártela, quítatela. Si la tienes en la familia, bueno, es más complicado, pero fíjate, yo en la familia no tengo a nadie, pero en entornos más o menos cercanos en otros contextos, sí. Y lo que intento hacer es protegerme, o sea, sitio mi cerebro, o sea, lo sitio directamente. Es decir, establezco ahí guardianes que digo, no me va a permear absolutamente nada de lo que diga esta persona. Y ya me lo intento tomar con mucho humor y les sigo el juego. Les sigo el juego porque además esas personas, como les lleves la contraria, es mucho peor, porque no van a cambiar. Entonces van con sus mensajes negativos, de pesimismo, de no te haces a la idea de lo que nos viene y tal. Entonces, bueno, pues que sí, que el mundo puede ir... O sea, que no se trata de ser un optimista incondicional, quiero decir, o dicho de otra manera, de no ver la realidad, pero bueno, siempre con una predisposición a tener fe en las cosas y en uno mismo. Claro, de hecho yo de la familia puede ser pues en el trabajo, en sitios que a lo mejor estamos Sitios muy... muchísimo tiempo Sí, y que tenemos que compartir y que a veces es complicado, que no puedes evitar. sí, pero fíjate, Marta, utilizarlo, yo lo he utilizado cuando he tenido a alguien así muy cercano en mi propio beneficio. Es decir, qué triste es la vida de esta persona. Fíjate la actitud, lo que cambia es una persona oscura, una persona que al final casi todo le va saliendo mal, porque al final a largo plazo a esas personas las cosas les empieza a ir mal, la gente no quiere acercarse a ellos, etcétera. Entonces, utilizarlo en ese sentido es como en mi realidad de repente ver lo que no quiero ser. Entonces, me viene bien de vez en cuando verlo porque me recuerda lo que no quiero ser. Bueno, además, a mí como exactamente vas viendo cómo puedes ir cambiando y cómo podemos tratarlos también a veces, incluso, pues que son grandes maestros, ¿no? Y hablas incluso tú también aquí de meditación, Sí. de cómo realmente está comprobado que tras unas semanas de una meditación constante, pues cambia lo que es también el efecto cerebral, la Sí, neurogénesis, sí, sí, ¿no? sí. Sí, bueno, estoy ante una profesional de la meditación, o sea, yo soy un No, una completo mini maestra. amateur. No, 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 pero bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Simplemente, o sea, desde el punto de vista de neurocientífico, vamos a ver, si es que volvemos a lo mismo, las culturas orientales es que tienen una sabiduría que nos tendríamos que hacer mirar por qué no estamos estudiando más esas culturas, ¿no? Entonces, ellos, claro, que llevan, pues no sé cuánto llevan, miles de años, yo creo, realizando meditación, que ahora le llamamos mindfulness, ¿no? Pero básicamente, si no me equivoco, es lo mismo. Pero bueno, esas personas eran más felices que la media. ¿Por qué ocurría esto? Bueno, pues hay muchos factores, porque claro, esa gente, pues a lo mejor tiene un nivel menor de estrés, etcétera. Bueno, lo que se vio es que solo la meditación, y exclusivamente la meditación, ya mejora mucho el bienestar emocional de una persona, mejora la memoria de trabajo, que es la memoria como la RAM que tenemos, por así decirlo, eso es la memoria de trabajo, mejora prácticamente todo. Y luego a nivel sistémico, es decir, a nivel de presión arterial, enfermedades cardiovasculares, o sea, increíble. De hecho, muchos cirujanos, por ejemplo, del corazón, a sus pacientes antes de la operación les recetan meditación porque luego tienen un comportamiento posoperatorio mucho más satisfactorio. Bueno, básicamente, entonces, si está ocurriendo todo esto, porque esto está demostrado científicamente, pues si tenemos una herramienta que es gratis, que es muy fácil de hacer, que tampoco secuestra mucho tiempo, es decir, ¿quién no tiene 10 minutos? Vamos, a lo mejor 10 minutos es muy poco, no sé, Marta, pero por lo menos entre nada y 10 minutos, ¿no? Tú ahora me dices, porque aquí nos vas a dar consejos tú, yo creo. ¿Quién no tiene 10 minutos para realizar esta práctica? Entonces, y antes de que Marta nos diga cuánto tenemos que meditar, simplemente deciros una cosa. O sea, una de las cosas que se ha descubierto hace relativamente poco el cerebro es que tiene un sistema por defecto siempre encendido que va del futuro al pasado, del pasado al futuro. O sea, él es así, el cerebro es el sistema por defecto, se llama. Es el y si me da un cáncer, y si me echan del trabajo, y si no sé qué, y luego al pasado. Mira qué idiota soy, lo que hice tal día, lo que tal, ¿no? Entonces, el único momento que tú le sacas de ese sistema de defecto es meditando. Bueno, también con el sexo, que es otro momento en el que espero que nadie esté pensando en otras cosas. Se ha visto en estudios, porque los científicos estudian todo, que en ese momento la gente tampoco está pensando en el pasado ni en el futuro, pero bueno, la meditación es la herramienta primero, para romper ese sistema por defecto, y luego además, Marta, no solo en el momento que estás meditando, sino que te lo mejora durante todo el día, ¿no? No, bueno, aprendamos todos contigo, porque es que además exactamente estabas hablando de meditación, estabas hablando de cómo cambia el cerebro y hasta hablas de los antibióticos que evidentemente muchas veces los estamos tomando para cosas que no sirven.
Sí, sí, totalmente. O sea, hablo de los antibióticos en el libro, que es muchos de vosotros, bueno, de neurociencia habla de todo. No, hablo de antibióticos porque de la microbiota intestinal, es decir, que tenemos una millonada de bacterias. Yo creo que esto ya todo el mundo lo sabe, ¿no? De hongos y levaduras. Una de las mayores sorpresas, o sea, bueno, que están asociadas al bienestar, yo creo que intuitivamente todo el mundo lo sabe, ¿no? Y aunque solo sea por los anuncios que reiteradamente nos han enseñado. Pero la mayor sorpresa, y de verdad, Marta, a mí esta fue de las cosas que me dejó en shock, fue cuando leí un paper en el que vieron cómo influía en la arquitectura cerebral, es decir, cómo las bacterias se comunican con el cerebro, que ya se va sabiendo un poco, ¿no? A través del nervio vago, etcétera, y remodelan el cerebro. Es decir, mandan información para que se remodele el cerebro. A mí eso me pareció alucinante. O sea, alucinante, no sé. Entonces, bueno, a partir de ahí hay una serie de investigaciones del MIT, del famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts, que son alucinantes, donde sobre todo una bacteria que se llama Lactobacillus reuteri es increíble lo que hace. O sea, increíble. Increíble. Desde aumentar la producción de los linfocitos específicos, los CD4 y CD25 anticancerígenos, disminuyen la presión arterial, mejoran el bienestar emocional, bueno, increíble. Entonces, claro, en ese contexto, el uso de antibióticos, los antibióticos no solo matan a las bacterias malas, sino que también matan a las bacterias buenas. Entonces, ¿cuándo no hay que usar antibióticos? Que yo creo que nos lo han dicho hasta la saciedad. Pues cuando no tenemos la certeza de que tenemos una infección bacteriana. Es decir, si tenemos una faringitis vírica, no tiene sentido tomar antibióticos, porque pasan varias cosas. Uno, que vas a generar lo que se llaman cepas multiresistentes, que eso dentro de unos años oiremos mucho hablar de ellas, desafortunadamente, pero sobre todo es que están matando a tus propias bacterias. Entonces, mucha gente, después de un tratamiento largo con antibióticos, seguramente hayáis visto gente que a lo mejor se ha tratado para el Helicobacter pylori, etcétera, luego lo que tienen es pues una bajada emocional importante, y es por esto. Sí, claro, pero es que yo me encuentro mal. ¿Y qué me tomo entonces? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues fíjate, lo primero, Marta, ir al médico. O sea, porque somos, yo no sé si esto ocurre en otros sitios del mundo, bueno, creo que sí, pero los españoles son muy de lo que tengo, a ver qué tengo por aquí y me lo tomo. Eso es lo primero. Y luego en la sanidad lo que debería de dotar a los médicos de pruebas diagnósticas certeras. O sea, muchos médicos es que no tienen la posibilidad de hacer una prueba diagnóstica certera de si lo que tienes es una faringitis vírica o bacteriana. Entonces, claro, los pobres, pues lo que intentan es curarte. Entonces, a veces matamos balas a moscas a cañonazos. Bueno, una de las partes fundamentales también de las que hablas en el libro, evidentemente, es de la microbiota y de lo que es la alimentación, ¿vale? Pero ¿dónde encuentro yo esos lactobacillus reuteri, esos que nos has hablado? Pues mira, tristemente, concretamente los Lactobacillus reuteri, igual que los demás de los que hablo muchos, lo podemos encontrar en el yogur, que son, o sea, básicamente los probióticos son bacterias vivas que se encuentran en los alimentos. Entonces eso lo podemos encontrar en el yogur, en el queso, en el kéfir, etcétera, etcétera. Pero el reuteri yo no lo he encontrado en ningún alimento. Entonces yo he de reconocer que aunque no voy a hacer apología de cápsulas de ningún tipo, pero en este caso es que solo lo he encontrado en cápsulas liofilizadas, etcétera, y yo es lo que tomo. Bueno, pues muchas gracias por estos consejos. Y ya resumiendo, que me ha encantado, una cosa que dices es intestino no saludable, cerebro no saludable. Totalmente, totalmente. Sí, aquí tenemos una broma entre nosotros, lo de piensas como el culo, ahora ya tiene un significado literal, ¿no? Es decir, cuando una persona tiene efectivamente lo que se llama una disbiosis intestinal, al final tienes un cerebro no saludable en muchos sentidos, emocionalmente, cognitivamente, etcétera. Bueno, pues muchísimas gracias. Y ya te digo que este libro os animamos a que lo leáis porque yo no sé si es para nosotros o es para tus colegas, vamos. Bueno, yo he intentado hacerlo para el público en general y sobre todo para aquellos porque lo que no puede ser es que estamos aquí muy poco tiempo en esta tierra, que no estemos satisfechos con nuestra vida, que nos van a pasar de gracias, pero bueno, porque van a pasar y pasan muchas cosas, pero por lo menos que nos sintamos lo más realizados posibles y con un propósito claro de vida. Bueno, y que tengamos muy en cuenta que aquello por lo que se nos examinaron, de lo que no nos acordamos, no tiene nada que ver porque esto ha Nada, avanzado nada. un montón. Nada, suspenderíamos todos ahora mismo estas asignaturas, yo el primero. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Marta.